Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hemos iniciado con una palabra de oración a cargo de Sandro Romero de Bolivia, que es parte de nuestro equipo de coaches del Ministerio Pastor Serve. Y esta noche quisiera compartir con ustedes el tema de hoy, 7 síndromes de la vida pastoral. Algunos están aquí tal vez porque el título sonó interesante y quieren ver qué es lo que está detrás de esto. Entonces, entremos en detalle. Cuando hablamos de síndromes, un síndrome es un tema, es un término de medicina. Los médicos dicen que un síndrome es un conjunto de síntomas. Te quedó sin audio. Te quedó sin audio. Arthur, problemas con tu audio. Gracias, gracias por avisarme. Entonces, Ya. no sé cuánto logré exponer con el audio, pero vamos a hacer la corrección aquí. Vamos a ver. Quiero confirmar, ¿me escuchan y ven mi pantalla? Sí, te oímos y te vemos. Fuerte y claro. Ok. Sí. Me regreso un poquito solo por... Sí, claro. Entonces, les decía, el tema que queremos presentar hoy se llama 7 síndromes de la vida pastoral. Un síndrome, eso es un término de médicos. Un síndrome en medicina es un conjunto de síntomas. Un conjunto de síntomas podría significar una enfermedad, pero en este caso, un síndrome no significa enfermedad específica, sino que un síndrome es un conjunto de síntomas que ocurren al mismo tiempo. Y aunque no es una enfermedad tal cual, una enfermedad conocida, identificable, sí es algo que afecta de forma importante el funcionamiento de todo el organismo. Y entonces requiere una atención correctiva oportuna. Cuando un paciente tiene un síndrome, el médico no puede decir, tiene una enfermedad X. No, tiene algo que no sabemos bien qué es, tiene una serie de síntomas, pero el asunto es grave, tenemos que actuar. Cuando hay un síntoma, no se puede postergar. Cuando hay un síndrome, no se puede postergar la acción. Entonces, ¿por qué estamos hablando de medicina? Y es porque los pastores, los ministros cristianos, los líderes de la iglesia, estamos expuestos a sufrir ciertos síndromes en nuestra vida de servicio ministerial. Ahora, quiero iniciar esto con una palabra de precaución. Estaríamos actuando de forma equivocada si nos aproximamos a este tema buscando de qué padece mi hermano. Entonces, yo quiero proponerles que al escuchar y reflexionar en el tema de hoy, pensemos en nosotros mismos. Cada quien piense en sí mismo y diga, ¿tendré yo algo de esto? Esta es una ocasión para el autoexamen. Quiero presentar estos 7 síndromes. Después quiero sugerir, para seguir usando la terminología médica, quiero sugerir algunos tratamientos y entonces quisiera abrir un tiempo de discusión entre todos sobre este tema. Y es posible que en algunos momentos por ahí haga otras pausas adicionales. Entonces, bajo la premisa de que hacemos esto para verme a mí mismo, para examinarme y decir, ¿dónde estoy yo en este sentido? Es que quiero compartir con ustedes acerca de 7 síndromes que nos podrían afectar. Tal vez ustedes han escuchado de alguno, tal vez se podrían identificar en alguno de estos. El primero que les quiero compartir se llama el síndrome del impostor. El síndrome del impostor se da cuando la persona que está en una posición de liderazgo
se siente que ya lo van a descubrir. Yo estoy en el púlpito o en la posición de liderazgo y siento que ya la gente se da cuenta de que no soy suficiente para esto. Por eso lo del síndrome del impostor. Estoy aquí parado en este púlpito y no me lo merezco. Estoy aquí liderando y soy un fraude. Es esa sensación que te carcome por dentro, es una lucha interna. Difícilmente alguien desde afuera se va a dar cuenta, es una lucha interna en que esta persona duda de sus capacidades y lucha con el miedo a ser descubierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro contexto de trabajo de la iglesia, del ministerio? Van a sentirse que no son suficientes para el llamado, que probablemente Dios se equivocó llamándome a mí, o que aún peor, no se equivocó, pero yo no estoy haciendo bien mi parte porque no soy suficiente. He llegado a esta posición por casualidad, por suerte, porque el diablo metió la mano, porque unos hermanos que son muy cabezones, metieron su cabeza y empujaron para que yo esté aquí, etcétera. La persona que sufre el síndrome del impostor le cuesta reconocer su propio talento, su propio esfuerzo. Cuando alguien le felicita por su trabajo, el asunto se acentúa porque dicen, ay, si esta persona que me está felicitando supiera, si solo supiera. La persona que sufre el síndrome del impostor puede sufrir de ansiedad, puede tratar de compensar siendo súper perfeccionista, exigiéndose niveles bárbaros de desempeño, o puede simplemente ser la persona que pareciera ser tan humilde que no puede aceptar un elogio. La frase que yo diría que describe esto es alguien que dice, no soy lo suficientemente espiritual para este rol que tengo. Me imagino aquí a un pastor que tiene años de ministerio, que predica sobre la gracia y sobre el perdón de Dios, pero en su interior siente que no es digno de guiar a la congregación, porque está luchando con dudas, luchando con imperfecciones personales, luchando con pecado. Y cada vez que recibe palabras de afirmación, entonces piensa, si supieran mis luchas internas, se darían cuenta de que soy un fraude. Ese es el síndrome del impostor, puesto en términos muy breves. Eso es el síndrome del impostor. Tal vez ustedes mismos pueden reconocerse un poquito aquí, en el síndrome del impostor. ¿Tendré yo este miedo de ser descubierto, esta sensación de que no soy suficiente, de que no estoy a la altura? Se los dejo para pensarlo. Hay otro síndrome del que quisiera hablar con ustedes. Y este se conoce como el síndrome de Superman. El síndrome de Superman es todo un patrón de comportamiento, no es ya un cuadro psicológico específico, sino que es todo un patrón de comportamiento en que el ministro de la iglesia o de un ministerio, pues el ministro asume una carga enorme de responsabilidades. Nunca dice que no, porque cree que todo lo puede hacer sin ayuda. Se cree suficiente para hacerlo todo. Y esto tiene un efecto interesante. Cuando esta persona asume todas estas cargas porque se cree capaz de hacerlo todo, entonces la gente a su alrededor entiende que le puede asignar cargas extra.
Y esto se convierte en un ciclo en el que, como Superman lleva todas las cargas, entonces pongámosle esto también en los hombros a Superman. Aquí vamos a ver en nuestras iglesias, nuestros ministerios, vamos a ver a personas que trabajan sin descanso. Nunca piden apoyo. Y en el fondo, a veces es difícil admitir esto, pero en el fondo perciben que el alcance de las metas, que el ministerio, el resultado del ministerio, depende de su esfuerzo. Pueden decir, de labios para afuera, podrían decir que todo esto es obra de Dios, que el Señor se encarga, que es el ministerio del Señor, pero sus acciones dicen lo contrario. Este es mi ministerio por el cual tengo que matarme si es del caso, pero yo lo tengo que sacar adelante. La gente que me está a mi alrededor no cuenta, no puede, soy yo el que tiene que sacarlo todo adelante. Estas personas tienen problemas para descansar, no saben delegar, lo que es más, creen que descansar es ser débil o no estar bien comprometidos con la obra. Son personas entonces que sacrifican a su familia, sacrifican sus amigos, sacrifican su descanso, porque hay que seguir con el ministerio. La frase, hay varias frases aquí que me lo ilustran. Pienso en gente que dice a descansar en el cielo, porque aquí hay que rajarse trabajando. Y sí, tenemos que esforzarnos en el trabajo del ministerio, pero este es un punto donde ya no es sano. Las personas que sufren el síndrome de Superman tienen una frase que no la verbalizan, pero que la viven. La frase es, no puedo decir que no. Son personas que no saben decir que no. Les cuesta mucho. Entonces, hay que predicar el domingo, sí, yo lo hago. Hay que coger a un hermano en el aeropuerto, yo voy. Alguien tiene que, no sé, que reparar el tanque de agua de la iglesia, yo me subo al techo, yo lo hago. Terminan haciendo una cantidad loca de cosas, no solo cantidad, variedad loca de cosas que no están dentro de su llamado. Simplemente es porque no pueden decir que no. Quiero imaginarme aquí a un líder ministerial que acepta cada solicitud de consejería, cada invitación a enseñar, cada oportunidad de servir, aunque ya no tiene tiempo en la agenda, ya no le da las energías para más, pero no quiere defraudar a las personas. Aquí hay un punto importante, no quiere defraudar a las personas y tampoco quiere sentirse menos comprometido con. Esta es una persona que siente en el fondo que necesita complacer a las personas y complacer a Dios con sus acciones. Lo que pasa es que poco a poco su vida familiar, su salud comienzan a deteriorarse, pero sigue adelante sin detenerse porque descansar es un lujo que no puede permitirse. Es esta persona que tiene los hombros tan anchos que cree que puede llevar toda la carga sobre ellos. El síndrome de Superman se parece un poquito al siguiente. Yo creo que aquí voy a parar un momentito. Se parece al síndrome del Mesías. El síndrome del Mesías se refiere a un ministro, un líder, que cree que tiene que resolverle todos los problemas a los demás. Esto lo vemos mucho en la figura pastoral. Esta actitud del síndrome del Mesías nace de una pasión por los demás, de un deseo genuino de servir,
de un entregarse por las personas y por el ministerio, pero en el camino pierde el norte y se tuerce en el camino. Esa pasión genuina, positiva por las personas, se sale de proporción y entonces empezamos a sufrir el síndrome del Mesías, sintiendo que yo debo resolver los problemas de los demás. Entonces, por ejemplo, típicamente esto sucede con pastores de iglesia, donde les vemos a la 1 de la mañana preparando el sermón del día siguiente porque no les alcanzó el día o la semana porque había que conseguirle una cama a una hermana que va a necesitar una cama extra porque le llega una visita. Estoy ilustrando caricaturescamente, pero es que esta actitud del síndrome del Mesías lleva a esas sobrecargas ridículas de trabajo, a un agotamiento emocional y en algunos casos a una sensación de superioridad. Y ahí es donde el Mesías, el síndrome del Mesías se parece con el síndrome de Superman. Nacen de lugares distintos, pero podrían llegar a un lugar en común, que es esa superioridad. El que siente que debe salvar a todos los demás, termina entonces creyéndose. Alguien me cerró el micrófono, quiero pedirle cuidado con eso a las personas que están en la parte técnica. Entonces, les decía que esta persona podría creerse entonces responsable de salvarle la situación a los demás, pero también capaz de hacerlo. Y en esto, más capaz que otras personas. El síndrome de Mesías lo caracterizo con una frase. Alguien que diría, si no lo hago yo, nadie más lo hará bien. Por ejemplo, entonces, un pastor de una iglesia local que cree que debe resolverlo todo, desde conflictos entre los miembros de la iglesia hasta el agua que está entrando por el techo, hasta problemas financieros. Y aunque tiene un equipo de liderazgo, no delega tareas importantes, porque cree que solo él tiene la capacidad de manejar la situación como debe ser. Entonces, quien sufre el síndrome del Mesías termina sintiéndose abrumado, sacrificando su propio bienestar por el supuesto bienestar de los demás, que, dicho sea de paso, no crecen, no maduran, no crecen, porque precisamente el pastor está encargándose de todo. Quiero detenerme aquí un momento para explorar si hay preguntas o comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, les pido que abran su micrófono y hablen, porque no les puedo ver en mi pantalla en este momento. Mire, quiero decirle que el síndrome de Superman y el Mesías es como decir que es un dúo dinámico. Se conjugan, ¿verdad? Parece que es el jugo dinámico del, algo así, ¿no? Es más como el dúo perverso o algo así, pero sí, se parecen mucho y a veces es difícil diferenciar entre el síndrome del Superman y el síndrome del Mesías. Sí, Arthur, aquí desde Costa Rica. Sí, señor. En una futura conferencia, ¿cuál sería el contrabalance de todo eso? Porque he sido parte de eso, como decían por ahí nuestros hermanos mexicanos, sin querer queriendo. Eso fue los conceptos de amor a Dios, de santidad. Esa fue la responsabilidad con esa clase de ética. Fue como comenzó mi ministerio. Wow. Mi hermano Francisco, gracias por hablar con esa transparencia. Usted dijo algo que quiero retomar, sin querer queriendo. Nadie se mete en esto queriendo.
Nadie se mete al síndrome de Mesías o al síndrome de Superman queriéndolo. Esto es algo que va sucediendo poco a poco sin que nos demos cuenta, porque no nos enseñaron el hábito de revisarnos, tampoco tenemos alguien cerca, un grupo de colegas, de amigos que nos puedan retroalimentar. Entonces, ¿a quiénes le va a pasar más este tipo de cosas? Pastores solitarios, líderes que no tienen un grupo de apoyo, gente altamente comprometida con la obra, que trabaja por pura pasión, son las personas que estarían más vulnerables a esto. Ahora, mi hermano Francisco, usted decía, ¿cómo contrarrestamos esto? Por un asunto de tiempo, hoy será hasta el final de este rato que compartimos que les voy a dar 8 claves que sirven para contrarrestar estos síndromes. Sin embargo, vamos a poner a disposición de ustedes un artículo un poquito más largo que he escrito, en el cual les propongo más o menos unos 4 o 5 remedios, voy a decir, específicos para cada uno de estos síndromes. Entonces, luego ustedes podrán escribirnos y entonces solicitarnos el artículo si tienen interés en entrar más en profundidad en este tema. Espero que con eso le respondo, mi hermano Francisco. ¿Alguien más tendrá alguna duda o comentario por ahí? Gracias. Perfecto. Esperamos de una vez ese artículo. Amén. Desde Caracas, Venezuela, ¿alguna diferencia o tiene un cuadro de diferencia entre el Mesías y el Superman para hacer algo compartido? Sí, mi hermano, hay una diferencia entre el Superman y el Mesías. El Superman se siente todopoderoso. El Mesías siente que los demás no pueden por sí mismos. La raíz es diferente. Superman tiene una percepción distorsionada de sí mismo. El Mesías tiene una percepción distorsionada de los demás. La raíz es diferente. La manifestación del síndrome es diferente. Superman actúa desde una posición de potencia, de superioridad. El Mesías actúa desde un amor malentendido, mal ejecutado, pero amor. Lo que pasa es que podrían encontrarse porque a veces algunas personas que sufren del síndrome del Mesías se la creen y terminan sintiéndose superiores. Ahí es donde se podrían encontrar. El síndrome del Mesías y el síndrome de Superman se parecen, pero se diferencian en que nacen desde lugares totalmente distintos. El síndrome de Superman nace desde una percepción equivocada de mí mismo. El síndrome del Mesías nace de una percepción equivocada de los demás. Espero responder con eso, mi hermano Osvaldo. Amén, excelente. ¿Alguien más tendrá algún comentario, alguna pregunta de lo que llevamos hasta aquí? Sí, pastor. Desde acá, desde Cumaná, Venezuela, tengo una pregunta también. Sí, hermano Neymar. Es la siguiente. Por supuesto que esto nosotros lo tomamos para nosotros mismos, pero muchos de nosotros estamos también cuidando de algunos líderes. Vivimos muchos de estos síndromes y como usted lo ha comentado, a veces por amor o por pasión a la obra tendemos a errar en cuanto a nosotros mismos, pero ¿cómo podríamos nosotros evitar que aquellos líderes que dependen de nosotros puedan llegar a un punto así como este? Porque es como un arma de doble filo, donde así como podemos nosotros sacrificarnos de más, nuestro tiempo, nuestra salud, otros pudieran tomar el ministerio como algo que no tiene el valor suficiente o tal vez no tiene el peso suficiente que requiere el mismo. Claro.
Mi hermano Noemar, tu pregunta es ¿cómo evito que otros líderes alrededor mío sufran de esto? Yo te diría, cuéntales tu historia. Muéstrate vulnerable. Diles, yo sufro o he sufrido de esto. Y entonces yo agregaría, hermanos, ustedes me cuidarían. Si me ven haciendo estas cosas, me lo dirían, por favor. ¿A dónde voy? A que podamos crear grupos de apoyo, donde tú me dices si yo estoy cojeando y yo te digo si te miro cojeando. Y de esa manera nos cuidamos. Es un espacio seguro donde podemos hablar de nuestras cosas sin temor y donde otros nos pueden incluso llamar la atención en amor. Esa es la forma. Hablar en estos contextos seguros, en estos espacios seguros, esa es la forma que yo conozco en que podríamos evitar este tipo de cosas en las personas que están en formación, que están a nuestro alrededor. Más adelante vamos a ver algunas formas de contrarrestar que sirven también, voy a decir, como una vacuna para prevenir, no solo para contrarrestar, sino para prevenir. Pero para mí lo fundamental es eso. Dijiste, Noemar, que yo he sufrido, que algunos de nosotros sufrimos un poco de esto. Listo, aprovecha esa experiencia contándole a los demás. Y eso va a animar a los demás a que te cuenten a ti. Para mí, ese es el principal consejo. Uno más, si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta, antes de proseguir. Algo que quería acotar es que creo que todos y cada uno, por ejemplo, estos tres que ha conversado, lo hemos vivido en un momento determinado, ¿no? Yo creo que el problema no está en que lo hayamos vivido, sino quedarnos atascados en ese síndrome, aun cuando ya sabemos que tenemos o que padecemos de ese síndrome. Porque ciertamente hay síndromes, por ejemplo, usted utilizó la parte médica, una persona con síndrome de Down sabe que tiene ese síndrome, pero así se va a quedar. Ya es una patología arraigada en él que no puede hacer nada. Pero estos son síndromes que desde nuestra perspectiva ministerial necesitamos reconocer y no quedarnos con ese síndrome arraigado en nosotros, sino buscar la manera de liberarnos. Gracias, excelente punto, gracias, muy oportuno. En efecto, el problema no es sufrir de este síndrome, de alguno de estos. Hay dos problemas. Un problema es no darnos cuenta, porque ni siquiera miramos hacia adentro o estamos solos y no hay nadie que nos diga. Y el problema de fondo sería darnos cuenta y no hacer nada al respecto. Gracias por esa reflexión, muy oportuno, muy oportuno. Hemos hablado entonces hasta este momento de el síndrome del impostor, que es ese cuadro en el que yo siento que no soy suficiente para cumplir con mi llamado o para resolver la posición en la que me encuentro y entonces me siento un fraude. Hablamos también del síndrome de Superman. El síndrome de Superman es donde la persona asume una carga excesiva de responsabilidades porque cree que tiene que hacerlo todo y que lo puede hacer todo sin ayuda porque al final yo sí puedo, yo soy superior, yo puedo. Es una imagen distorsionada de mí mismo. Y hablamos también del síndrome del Mesías. El síndrome también lo llaman el complejo del Salvador. Y se refiere a alguien que cree que los demás a su alrededor pobrecitos no pueden, yo los tengo que llevar alzaditos. Entonces yo tengo que resolverles. Esos son los primeros tres síndromes de los que quería conversar con ustedes esta noche. Luego, hay otro síndrome muy interesante y es el síndrome de Hammurabi. Tal vez ustedes reconocen esa palabra. Hammurabi fue un rey de Babilonia que hizo un código que se llama el Código de Hammurabi, que son leyes sumamente estrictas con castigos bárbaros para quien rompa una de esas leyes tan estrictas. Y por eso es que este síndrome
se llama el síndrome de Hammurabi. El síndrome de Hammurabi lo pueden sufrir líderes ministeriales de un perfil autoritario. Y estas personas que son altamente perfeccionistas, además, tienen un nivel de exigencia muy alto consigo mismas por su perfeccionismo, tienen un nivel de exigencia para sí mismas muy alto y se lo imponen a otras personas. Entonces, la persona que sufre del síndrome de Hammurabi es un líder que cree que para que las cosas funcionen es con un palo en la mano. Hay que imponer reglas duras y castigos más duros. Solo así la gente se va a mantener en orden, vamos a mantener en control el ministerio y vamos a lograr los resultados que nos estamos proponiendo. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Perdón. Lo que llamamos también líderes draconianos. Un líder draconiano es un ejemplo del síndrome de Hammurabi. Un líder draconiano es alguien que es pura ley y nada de gracia. Cuando alguien mete la pata, hay que castigarlo y duro para que aprenda. Y ojalá en público para que los demás se asusten y no metan la pata igual. Eso es el síndrome de Hammurabi. Este síndrome de Hammurabi resulta engañoso porque, perdonen, al principio va a darnos una sensación de control, de que las cosas están marchando. Y sí, las cosas van a funcionar hasta que dejen de hacerlo. Porque por debajo de la organización de la iglesia, del ministerio, empieza a cultivarse el descontento. Empieza a cultivarse ese descontento de las personas porque aquí, si levanto la cabeza me pegan, no estoy creciendo, no puedo hacer nada o no me atrevo a hacer nada. Entonces, las personas que viven bajo un líder con el síndrome de Hammurabi van a hacer una de dos cosas. Tarde o temprano se largan de allí o tarde o temprano hacen un golpe de estado y entonces tratan de derrocar o de socavar al líder. Este síndrome de Hammurabi es complejo porque la persona que lo sufre no lo puede ver. El síndrome del Mesías, por ejemplo, cuando yo me acerco a mi hermano y le digo, oye, quiero hablarte al corazón, creo que estás haciendo estas y estas cosas. Quien sufre, por ejemplo, el síndrome del Mesías va a decir, oye, tienes razón. O el que sufre el síndrome del impostor, lo podemos hacer entrar en razón, relativamente fácil. El síndrome de Hammurabi es diferente, es totalmente invisible para quien lo sufre. Es más difícil traerlo a la vista y convencer a esa persona. Lo que es más, lo que les decía hace unos segundos, quien sufre el síndrome de Hammurabi siente que funciona, la forma en que está liderando funciona, porque la gente sí se mantiene en regla, se mantienen alineados, sí estamos avanzando, pero hasta que deje de funcionar, porque por debajo se está gestando ese descontento que tarde o temprano va a explotar y va a hacer que la gente salga corriendo para otro lugar y abandone, o que la gente trate de socavar la autoridad del líder, darle un golpe de estado. Y mientras tanto eso sucede, lo que sí va a estar sucediendo en todos es que nadie crece. Nadie crece cuando tenemos un líder con un síndrome de Hammurabi. Entonces, en el líder con el síndrome de Hammurabi, lo que pasa es que nos impone a todos los demás expectativas poco realistas
y castigos desproporcionados. Por ejemplo, pienso en un líder que les pone criterios poco razonables a los demás sobre cómo vestirse o cómo comportarse o cómo hablar o reglas sobre llegar tarde, cosas de ese estilo, los presiona a cumplir con esos estándares y no les da margen para el error. Entonces, cuando alguien no cumple o esa persona es reprendida en público o incluso viene la famosa disciplina de la que se habla tanto en algunas iglesias evangélicas. La disciplina que en realidad no es disciplina, es castigo y es que te meten al congelador por un tiempo. Excluir a esa persona de las responsabilidades o de los privilegios, metiéndolo en el congelador por 3 meses, 6 meses, un año o hasta que se harte y se vaya. Y esos son los castigos desproporcionados o poco razonables ante el no cumplimiento de esas expectativas poco realistas. Entonces, la gente vive con miedo porque creen que sus fallos pueden provocar una humillación o un castigo, cuando en realidad el error debería ser una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Mis hermanas y mis hermanos, es el síndrome de Hammurabi. Esa persona que lidera con una barra de hierro para poner las reglas y para pegarle al que no las cumple. Con esto me quiero pasar al siguiente síndrome. El siguiente síndrome es el síndrome de Napoleón. Ese es el nombre que recibe. El síndrome de Napoleón, de Napoleón nos habla de un líder autoritario también, pero es un líder autoritario por razones diferentes. Es un líder que es autoritario para compensar, porque piensa poco de sí mismo. Puede ser que siente que no tiene autoridad suficiente, que no tiene un nivel de poder real, o que se siente poca cosa, que tiene una imagen distorsionada de sí misma que le hace sentirse poca cosa, que la gente no se lo va a tomar en serio, por ejemplo, y entonces necesita demostrar su poder. Demostrarlo para los demás, pero demostrarlo para sí mismo también. Entonces, ahí es donde nace el líder Napoleón. Es una persona que tiene decisiones tomadas de impulso que son incuestionables. Es una persona que no tiene la habilidad de escuchar a los demás. Tiene un liderazgo de tirano. Y además de eso, necesita entonces tener la última palabra. Aquí mando yo. Esa sería la definición, la frase lema, voy a decirlo así, del síndrome de Napoleón. Aquí mando yo. Que ¿Qué te parece? Todos y que yo también lo tenga claro. Aquí mando yo. Ese es el síndrome de Napoleón. Entonces, pienso, por ejemplo, hablemos de un pastor de una iglesia que impone su autoridad constantemente en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Tal vez hay una conversación en el grupo de líderes de la iglesia, está teniendo una conversación sobre el uso de recursos de la iglesia y entonces interviene de forma agresiva, no con una sugerencia, sino que interviene de forma agresiva para decir de una vez cómo se van a hacer las cosas. Ese es Napoleón. El líder que sufre el síndrome de Napoleón no permite que otros miembros de su equipo ofrezcan opiniones. Y si alguien ofrece opiniones, lo que va a hacer es invalidarlas. Porque aquí mando yo.
Tenemos entonces dos síndromes que son parecidos, son líderes autoritarios, el síndrome de Hammurabi y el síndrome de Napoleón. En el caso del síndrome de Hammurabi, tenemos a alguien que su personalidad es autoritaria y piensa poco de los demás. Entonces cree que los demás necesitan un golpe con una vara para mantenerse en orden, en control y en disciplina. Napoleón piensa poco de sí mismo y entonces trata de compensar con esa forma autoritaria, controladora, dominante de liderar la organización. Me detengo aquí para escuchar comentarios o preguntas sobre estos dos síndromes que tienen sus similitudes, el de Hammurabi y el de Napoleón. Una pregunta. Adelante. Soy el pastor Altino Guerra de Venezuela. Esto, Napoleón y Hammurabi, no son despectivos en el líder, ¿verdad? Porque usted lo está mencionando. Pero sí se puede ver la despectiva desde el punto de vista que estos dos se pueden fusionar. Mi pregunta, ¿se pueden funcionar? Porque aquí trabaja una ley y este es el tirano. Puede Sí, ser que el tirano necesita tener ley para hacer su tiranía. No sé, mi pregunta claro, es esta. claro. Y tengamos claro, mi hermano Altino, tengamos claro que esto es un ejercicio explicativo. En la realidad, las cosas no son tan limpias, tan puras como las estoy explicando. Alguien puede ser un poquito Hammurabi y un mucho Napoleón, por ejemplo. Puede haber cierto cruce. Yo lo estoy explicando como ejercicio explicativo, como si todo fuera en blanco y negro, muy clarito. En la realidad, las cosas están un poquito más entremezcladas. Entonces, sí, puede ser que el Napoleón se sirva de algunas reglas. Usualmente, para usar el ejemplo que nos has dado, usualmente quien usa quien sufre del síndrome de Napoleón no va a promulgar reglas. La regla soy yo. Entonces, son decisiones de momento, opiniones dadas de momento. Eso es más el Napoleón. El síndrome de Hammurabi sí se basa en reglas, no en impulsividades. El líder que sufre el síndrome de Hammurabi no es impulsivo. Es una persona perfeccionista, autoritaria, sumamente estructurada, que todo lo pensó de antemano y lo va ejecutando, y al que se sale le pega, porque hay que hacerlo como estaba planeado. Napoleón es un poquito más impulsivo. Típicamente Napoleón no se va a apoyar tanto en reglas, va a ser más del momento. Típicamente Hammurabi va a ser más de reglas, menos del momento, pero podrían cruzarse un poquito en algunos casos. No es para nada imposible. Excelente consulta, mi hermano Altino, gracias. Arthur, buenas noches. Hola, mi hermano, buenas noches. Este síndrome de Napoleón o Hammurabi, ¿cómo se relaciona con la inseguridad? Claro, Hammurabi no tiene mucho que ver con la inseguridad, Napoleón sí. Hammurabi está muy seguro de sí mismo y por esa misma seguridad desproporcionada, voy a decir, por esa misma seguridad descontrolada en sí mismo, es que a todos les pega con la vara, porque se lo Guardar la merecen, papa en una taza, porque se Luis, lo por favor, merecen. disculpa. Perdón, voy a solicitar que me apaguen micrófonos si no están participando en una pregunta. Entonces, el que sufre del síndrome de Hammurabi generalmente es muy seguro de sí mismo, sabe cómo tienen que hacerse las cosas y como los demás no saben, les pego con la vara. Napoleón sí sufre de inseguridad. El autoritarismo de Napoleón no es por derecho propio como el de Hammurabi, sino por compensación, porque piensa poco de sí mismo, porque se siente inseguro de sí mismo y entonces compensa
con este autoritarismo. La inseguridad, entonces ya hice una respuesta muy larga para una pregunta muy puntual. La inseguridad es propia de quien sufre el síndrome de Napoleón, no tanto, o en realidad no, de quien sufre el síndrome de Hammurabi. Gracias, muy bueno. ¿Alguien más con alguna pregunta, alguna observación sobre este par de síndromes, Hammurabi y Napoleón? Sí, mi hermano Arthur, en el síndrome de Hammurabi, una cosa que yo he notado que se ha dado mucho acá, lo hemos visto acá muchos en esta área de Costa Rica, es que la persona se para en el púlpito y la santidad es en nombre de Dios. Cualquier regla, cualquier cosa que ello diga, es la máxima expresión, la máxima revelación de la santidad. Y el que no está para obedecer, está en pecado. Posiblemente hasta el infierno. Lo mandamos un poquito más largo. Para ahí va. Porque tiene tanta seguridad y tanta arbitrariedad para expresar sus ideas, que esa santidad que está expresando más le vale al que está escuchando que la crea. Sí, Gracias. qué triste, pero es cierto. El nombre de Dios es un garrote en las manos de Hammurabi y de Napoleón, los dos. De hecho, Napoleón, el emperador, se consideraba a sí mismo un regalo de Dios para los demás, elegido por Dios. Y esas fueron sus palabras. Tanto Hammurabi como Napoleón, ambos síndromes, nos van a facilitar que la persona que lo sufre use el nombre de Dios como un elemento de coerción, como un elemento para forzar a los demás. Desde el ángulo de la santidad, eso es una posibilidad, o desde el ángulo de la autoridad. Yo tengo autoridad porque Dios me nombró. Esa es una. Y la otra, pues la santidad que ya, hermano Francisco, usted mencionaba. Gracias por esa nota triste pero realista. Pastor Otoniel, veo que levantó su mano. Adelante. Buenas noches, Otoniel Silva de Nicaragua. Una pregunta. Estas dos personas con el síndrome de Hammurabi y la otro síndrome, ¿se puede decir que se sufre de personalidad narcisista? Estamos en una época en la que la personalidad narcisista está de moda, en redes sociales, etcétera. La personalidad narcisista es un grupo de características sumamente complejas, intrincadas, no se manifiestan de igual manera en todas las personas, y para decir que alguien tiene una personalidad narcisista haría falta el criterio de un profesional en salud mental. Dicho eso, en el caso de Hammurabi nos acercamos un poquito más a los patrones narcisistas que en el caso del síndrome de Napoleón. En el caso del síndrome de Napoleón, recordemos que estamos hablando de alguien que necesita compensar para ocultar una falla que percibe en sí mismo. En el caso de Hammurabi, está actuando desde lo que cree que tiene. Entonces, estaría más cerca, el perfil narcisista estaría más cerca del síndrome de Hammurabi que del síndrome de Napoleón. Sin embargo, insisto, aquí estaríamos mezclando cosas que no debemos mezclar, porque aunque se ha hecho moda hablar de los narcisistas, etcétera, en realidad haría falta un criterio de un profesional en salud mental para decir que alguien tiene o no características narcisistas. ¿Alguien más o proseguimos? Sigamos entonces. Usualmente estoy corriendo con el tiempo y no me está yendo tan mal. Entonces, este es otro, me quedan dos más que quiero comentar con ustedes y los dos tienen raíces griegas, los dos que me faltan.
El síndrome de Cronos se llama así porque Cronos es el dios griego del tiempo y por eso le pusieron este nombre. El líder que sufre del síndrome de Cronos, voy a decirlo con un poquito de libertad, es un tirano de la productividad. Es una persona que está dispuesta a maltratar a los demás con tal de que las metas se cumplan. En la mitología griega, Cronos, ese dios del tiempo, devoró a sus hijos, se comió a sus propios hijos para evitar que lo despojaran de su poder. Entonces, ya se imaginan ustedes, el líder que sufre el síndrome de Cronos está bien dispuesto a maltratar a las personas con tal de alcanzar las metas. Yo tengo que confesarles que yo sufrí del síndrome de Cronos por años y yo tengo en mi haber una lista de muertos enormes, de hermanos y hermanas que yo maté en el nombre de la productividad, en el nombre de las metas. Y el Señor redarguye y redime. Cuando veo para atrás, cuando veo esto, yo me veo a mí mismo años atrás. Espero que hoy soy menos que antes. Cronos. Pero bueno, esa es mi confesión. Entonces, quien sufre el síndrome de Cronos cree que las metas son lo más importante, no las personas. Las personas están para servir a las metas, no al revés. Entonces, necesitamos ser eficientes, necesitamos ser cumplidos, necesitamos trabajar duro, porque necesitamos cumplir con las metas que nos hemos propuesto. Y entonces descuidamos cuidar a las personas, descuidamos las necesidades de las personas que nos rodean, nos volvemos todo ley y nada de gracia, nos descuidamos en las relaciones con los demás, nos descuidamos en el área espiritual. Somos los que sufrimos el síndrome de Cronos, somos máquinas de producir resultados. Sangre, sudor y lágrimas, no importa el costo, pero los resultados se producen. Yo lo relaciono con un perro de cacería que de alguna manera regresa, aunque sea con un trozo de carne entre los dientes, pero regresa herido, maltratado, pero regresa con la presa entre los dientes, porque ese es el resultado. Y hablo con un poquito de pasión de esto porque de ahí vengo. Entonces, puedo imaginar, por ejemplo, un pastor obsesionado por cumplir con un horario semanal de reuniones, de estudios bíblicos, de culto, de eventos, y está tan metido en las actividades porque hay que cumplir con las actividades que se desconecta de su propia familia, o se desconecta de los miembros de la iglesia, o se desconecta de sí mismo. Entonces deja de ser un pastor en el sentido real y se convierte en un gerente de iglesia, donde lo que tiene es una línea de producción, donde producimos cultos, producimos reuniones, producimos, no sé, transmisiones en vivo, producimos convertidos, producimos iglesias plantadas. No importa el costo humano, no importa el costo espiritual, el que no está dispuesto, que se largue, porque aquí estamos para cumplir con los resultados. Ese, mis hermanas y mis hermanos, es el síndrome de Cronos. Quiero también comentarles de otro síndrome
de raíces griegas el nombre, que es el síndrome de hubris. Hubris es una palabra que usaban en la Grecia antigua, usaban la palabra hubris para describir la soberbia que hacía que los héroes desafiaran a los dioses. Usualmente, si ustedes leen un poquito de la mitología griega, usualmente con resultados desastrosos para el que levantó el puño contra los dioses. Pero entonces, hubris es esa actitud de la mitología griega en la que un héroe desafía, reta a los dioses. El síndrome de hubris, entonces vengamos a nuestro contexto. El síndrome de hubris es un cuadro de arrogancia, de confianza excesiva en uno mismo. Es un líder ministerial que se siente a prueba de balas, que se siente invulnerable, intocable, que camina como si flotara 10 centímetros por encima del suelo, porque tiene un nivel de poder y de control que los cree ilimitados. Es una persona que se ama a sí misma y que está orgullosa de sí misma, muy confiado en su poder, en su control, y entonces se llena de aire y actúa con arrogancia. Es la persona que ya escribió todos los libros, que tiene todas las respuestas, que manda con poder incuestionable, porque está bañado por el Espíritu Santo probablemente, y eso lo hace infalible, intocable. Es alguien que actúa como si la posición en la que se encuentra la tuviera por derecho propio, no porque Dios le encargó la responsabilidad de servir a otros. Su liderazgo lo percibe como algo que se merece, a lo que tiene derecho, no como un don de Dios. Entonces, en vez de liderar con humildad y sirviendo a la congregación, lo que hace es que el que padece el síndrome de hubris espera admiración, espera respeto. Y aún más peligroso, como está por encima de un simple mortal, no le rinde cuentas a nadie. Y ahí es donde comienza a materializarse la caída. Porque el que padece el síndrome de hubris es alguien que, como se percibe a sí mismo mejor que los demás, no le rinde cuentas a nadie. Y entonces, tarde o temprano cae. Estos son los 7 síndromes sobre los cuales quería comentarles. Me detengo un momento antes de hablar de algunos consejos para evitar estas trampas. Me detengo un momento por si hay comentarios o preguntas sobre el síndrome de Cronos o el síndrome de hubris. Los dejé asustados con hubris y con Cronos. Si alguien tiene algún comentario, abra su micrófono y participe. ¿Cómo diferenciar hubris y Napoleón? Perdón, y Cronos y hubris, porque veo que Son tienen muy algunas diferentes. cosas similares. No, Cronos y hubris son bastante diferentes. En el caso de Cronos, es un tirano de la productividad. Cronos es un tirano de la productividad. Cronos es el que está enfocado en las metas, no en las personas. Hubris está enfocado en sí mismo. Esa es la diferencia. Cronos está enfocado en las metas, no en las personas. Hubris está enfocado en sí mismo. Hubris es orgulloso, arrogante, intocable.
Cronos no necesariamente es orgulloso, arrogante, intocable. Cronos es el que sacrifica a quien sea en el altar de la productividad. Esa es la diferencia de fondo. Excelente, gracias. Veo que mi hermano Poncho tiene la mano levantada. Adelante, Poncho. Arthur, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto verte. Adelante. Arthur, creo que las personas que venimos de un mundo de un trabajo secular nos enfocamos mucho en Cronos, porque los que hemos trabajado en empresas donde por años se nos exige productividad, llegamos al ministerio y creemos que es exactamente lo mismo, que tenemos que dar un resultado y algunos aprendemos a la mala. Y no es fácil, no es fácil romper eso. Perdón, estás hablando de mi propia historia. Bueno, gemelos. Es muy difícil romper con eso, pero sí se puede. Sí, sí se puede, sí se puede. Aquí estamos para atestiguarlo, pero el síndrome de Cronos viene mucho de patrones aprendidos y como acaba de decir el pastor Poncho, son cosas aprendidas muchas veces en el mundo secular. Los que vinimos al ministerio desde el mundo empresarial secular, arrastramos esas cosas. Estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrado a despedir gente con ligereza y de repente entro en la iglesia y me doy cuenta que aquí a la gente no la despedimos, la cuidamos y la restauramos. Y eso es un estorbo para cumplir las metas. Era dificilísimo. Entonces, sí, ahí hay mucho de eso. Los que venimos del mundo empresarial al mundo de la iglesia, sufrimos más fácilmente del síndrome de Cronos. Gracias, Poncho, por ese aporte. Veo la mano levantada de Antonio Cruz de Cuba. Hola, un placer, gracias. Creo que es desgastante el síndrome de Cronos y de alguna manera también se lleva a la familia. O sea, he visto que lo pasamos a la familia y vivimos ese proceso dentro de la familia. Gracias, Antonio. Sí, es cierto. El que sufre del síndrome de Cronos lo sufre en todos los ambientes. Gracias por esa observación muy aguda. Veo que la pastora Giselle había levantado su mano también. Buenas noches. Buenas noches. Algo que he estado notando en cuanto a todos estos síndromes, por decirlo así, ¿verdad? Yo tengo 26 años de ser cristiana, ¿verdad? Y lo que he notado es que muchos son como patrones aprendidos dentro de la misma congregación, dentro de las mismas iglesias, ¿verdad? Entonces, a veces como que cuesta un poco adaptarse a algunos sistemas. Escuchaba a un hermano decir, ¿verdad?, que aquí en Costa Rica, pues yo sé que en Costa Rica también se da mucho el autoritarismo, el decir que es de parte de Dios todo lo que se da. Entonces, que Dios dijo, que el Espíritu Santo dijo, y que entonces de esa manera hago como yo quiero, y si no le gusta o si no le gusta, ya sabe qué puede hacer. Entonces siento que hemos sido como mal enseñados, me dice la palabra, mal enseñados. Entonces, cuando uno trata de encajar, tratando de ser diferente, ¿verdad? Porque no es que uno en algún tiempo, ¿no? ¿Verdad? Como yo incluso lo comenté ahí en los comentarios, a mí me pasaba como el síndrome del Mesías, ¿verdad? Quería a todos porque veía que no podían, entonces yo sí puedo, entonces como yo sí puedo, entonces ayudo a todos y hago al final de cuentas todo yo. Era yo y yo. El famoso yo le digo yo. Entonces, creo que más que nada ha sido eso. Hemos sido mal enseñados. Sí. ¿Verdad? Creo que tiene razón, hermana, en que hemos sido mal enseñados. Estos síndromes se transmiten por contagio.
son modelos de liderazgo poco sanos a los que nos vemos expuestos y los vamos absorbiendo. Muchos de estos síndromes se transmiten por contagio y algunos corresponden a patrones culturales. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Hammurabi, en América Latina, todos nuestros países vienen de culturas precolombinas, donde había liderazgo por cacicazgos incuestionables, brutales, violentos, etcétera, y eso lo hemos ido incorporando en nuestra cultura latinoamericana hasta el día de hoy. Y votamos y elegimos a líderes que son como caciques. Viene desde nuestra cultura. Reverenda Marcela, bueno, adelante. Veo su mano levantada. Gracias, reverendo Arthur. Buenas noches. Aquí con Juanqui, mi esposo, tenemos una pregunta. Si hay pastores, si hay líderes que tienen una combinación entre síndrome Cronos y síndrome Ubris. ¿Entre Cronos y cuál? Ubris. Sí. Yo supongo que podría darse. Una mezcla entre el síndrome de Cronos, que es el de la productividad, el de las metas, y el síndrome de Ubris, que es el arrogante excesivo. No son categorías excluyentes, de manera que yo pienso que sí se podrían. Sería una combinación terrible, pero no veo cómo decir que no. Creo que sí se pueden mezclar. No son categorías. Gracias, Arthur. Con gusto. Quiero, en aras del tiempo, proseguir hacia 8 consejos que quiero compartir con ustedes para evitar la trampa de estos síndromes. En el artículo que he escrito al respecto y que es un poquito más largo, más detallado, hay consejos específicos para cada uno de los síndromes. Aquí, por un tema de tiempo, pues los hemos condensado. Entonces, lo primero es que necesitamos recordarnos cada día que nuestra identidad está en Cristo, no en el desempeño ministerial. Ustedes habrán notado que muchos de estos síndromes tienen que ver con una identidad inadecuada, digamos, desproporcionada en algún sentido. Una identidad de mí mismo torcida. Entonces, lo que pasa es que necesitamos interiorizar el hecho de que el liderazgo ministerial no me define. A mí lo que me define es, lo que me da identidad es ser hijo o hija de Dios. Con liderazgo ministerial, sin liderazgo ministerial, con buenos resultados, con resultados malos, con lo que sea. A mí lo que me define es mi identidad, es ser hijo, ser hija de Dios. Entonces, en la medida en que logro interiorizar este hecho fundamental, dejo de necesitar demostrarle a otros lo que yo valgo con logros, con títulos, con autoridad. Ya, no necesito demostrarle nada a nadie. Si yo sé, si mi identidad afianzada en ser hijo o hija de Dios, ya, ahí termina todo. Puedo descansar en el hecho cierto de que Dios me llamó y Dios me sostiene. Aunque peque, aunque tenga, no sé, problemas de personalidad, aunque no tuve resultados que quería, igual Dios me llamó, igual Dios me sostiene. Ahora, ¿por qué pongo aquí que recuérdate cada día? Porque esta verdad, la verdad de que soy hijo, hija de Dios, esa es una verdad que fácilmente se ahoga
entre las presiones de la vida ministerial. Por eso necesitamos darnos esto todo lo. Entonces, primera vacuna para protegernos de estas trampas, de los síndromes. Recuérdate cada día que tu identidad está en Cristo, no en tu desempeño. Segunda vacuna, segunda medicina. Rodéate de consejeros sabios y busca las formas de... ¿A qué me refiero con esto? Un líder aislado es un líder en peligro. Un pastor solo es un pastor esperando caer. Para un ministerio fuerte y duradero, es necesario rodearse de un pequeño grupo de personas en quienes podamos confiar. Y esto es algo que ya mencioné antes en la charla de esta noche. Necesitamos rodearnos de un pequeño grupo chiquito, un grupo chiquito de personas en quien podamos confiar, que estén disponibles para escucharnos o para aconsejarnos, que no tengan temor de hacernos las preguntas incómodas o de decirnos las verdades que tal vez no hubiéramos querido escuchar. Es gente suficientemente cercana para preguntarme cómo anda mi vida realmente. La vida detrás del escenario, la vida la rendición de cuentas con personas maduras en la fe nos ayuda a mantenernos humildes y nos ayuda a evitar errores graves. Por eso es que Proverbios nos habla de la multitud de consejeros. Necesitamos poder confesarnos en el buen sentido con ese pequeño grupo de amigos cada vez que sea necesario o cada vez que ellos nos lo pidan. Y no vamos a obtener de ellos una reprimenda, sino apoyo, amor, guía. Hay que cultivar ese grupito pequeño de personas seguras. Dani, hay gente afuera limpiando, Yaneli. Entonces, el primero, recordarnos cada día que nuestra identidad está en Cristo, no en nuestro desempeño. El segundo, rodearnos de gente sabia, madura y rendirnos cuentas con ellos. El tercero, toma tiempo también. Aprender a descansar y confiar en Dios. La obra es del Señor, no nuestra. No hagamos como en el síndrome del Mesías, no nos subamos a la cruz con Cristo. Descansemos, Señor. Confiemos en que a Dios no se le ha acortado el brazo para hacer de su obra y producir los resultados que anhelamos ver. El agotamiento y la sobrecarga ministerial no son señales de fidelidad. El agotamiento, el ministrar agotado, el sentirse sobrecargado, no es señal de que qué buen siervo, qué sierva impresionante. No, son de un ritmo insostenible que Dios no nos ha pedido mantener. Dios no espera que nos malmatemos en el camino. Llama a descansar, a confiar en que Él sigue obrando, incluso mientras nos detenemos. Y ese es el corazón de la idea del Sabbat. Detenernos como una muestra de confianza de que Dios está acá. Hermanas y hermanos, un corazón rendido a Dios reconoce que la voluntad de Dios no es de nosotros. Ese es el reto. El siguiente. No intentemos ser el salvador de todos. Es natural que nosotros que obedecemos a un llamado, digamos que respondemos a un llamado, es natural que nosotros sintamos pasión por las personas que están a nuestro alrededor.
Pero quiero recordarles algo. Salvador solo hay uno y no es ninguno de nosotros. El trabajo nuestro es guiar, acompañar, discipular, tal vez administrar, pero nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros no podemos hacer que nadie cambie. Nosotros no podemos hacer que una organización cambie. El cambio lo da el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero retarles a evitar esa carga innecesaria de sentirnos responsables por cada persona y por cada resultado. Mis hermanas y mis hermanos, hacemos lo mejor que podemos con los recursos, la energía, la inteligencia, etcétera, que tenemos. Pero ya, hasta ahí llegamos, hacemos lo que podemos. Lo que no podemos, eso está en el departamento de Dios, no en el de nosotros. Uno más. Practicar la humildad y el liderazgo de servicio. Y esto tiene, ya ustedes lo están viendo, tiene que ver con Ubris, con Cronos, etcétera. El liderazgo cristiano es honroso, sí, pero no es un puesto de honor. Hay una diferencia. El liderazgo en la obra de Dios es honroso, pero no es un puesto de honor. Es un puesto de responsabilidad, es un puesto de servicio. Dios nos cargó, no con una corona, sino con una oportunidad de servir a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Si como líderes nos centramos en nosotros mismos, vamos a caer en la arrogancia, en la manipulación. Si como líderes nos centramos en Cristo, vamos a servir a los demás con amor y con humildad. Ese es el reto. Uno muy práctico. Necesitamos establecer límites. O sea, necesitamos aprender a decir que no. Y es que la realidad es que no podemos hacerlo todo. Ni Dios está esperando que hagamos todo. Entonces, delegar, descansar, decir que no, son asuntos esenciales para un ministerio que se sostiene en el tiempo. Son fundamentales para cuidar la salud personal. Si nosotros dejamos la piel en el asfalto y nos desarmamos sirviendo al Señor, ya no le vamos a servir más a Dios ni a los hermanos, porque quedamos agotados, inutilizados. Necesitamos ser buenos mayordomos de los recursos del reino, y nosotros como líderes de la iglesia somos recurso del reino. Tenemos que administrarnos con sabiduría, y eso incluye decir que no, poner límites y decir: a esta hora apago mi teléfono, o decir: los lunes son mi día libre, no voy a la iglesia, no atiendo casos, nada. Es poner límites, es decir que no, es poder aprender a decir que me invitan a predicar en tal iglesia. Hermano, gracias, pero no puedo. Solo acepto una invitación por mes y ya la de ese mes, ya la... Ponernos nosotros mismos límites saludables y entonces respetarlos. Dos más. Priorizar relaciones, priorizar personas sobre resultados. El ministerio no solo es predicar sermones, gestionar actividades, ver cuántos se convirtieron o cuántos llegaron el domingo. El ministerio se trata de amar y de discipular a personas. Entonces, el reto aquí es que no sacrifiquemos ni a la familia, ni a la congregación, ni al equipo de liderazgo en el altar del éxito ministerial. Y es que, hermanas y hermanos, si nos damos cuenta, si lo pensamos con cuidado, muchas veces llevamos a la familia
o llevamos al equipo de líderes y los sacrificamos en el altar del éxito ministerial. Y ustedes estarán pensando ya que eso es idolatría. Sí, el éxito ministerial a veces es objeto de idolatría. El éxito ministerial es objeto de idolatría cuando ponemos a las metas por encima de las personas. El reto es enfocarnos en las personas. Y el último, de los 8, evaluar con frecuencia nuestras motivaciones de fondo. A ver, con alguna frecuencia preguntarme, ¿por qué estoy sirviendo en este ministerio? ¿Estoy haciendo esto por amor a Dios y a su pueblo? ¿O estoy haciendo esto por costumbre? ¿O porque no sé hacer otra cosa? ¿O por necesidad de aprobación? ¿O porque me gusta el control, el poder, el reconocimiento? ¿Cuál es la motivación profunda de tu corazón hoy para seguir haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué hago esta pregunta? O esta serie de preguntas. Porque un corazón alineado con Dios nos evitará que caigamos en las trampas del liderazgo, que son estos síndromes de los que hemos estado hablando. Si nos damos cuenta, al hacernos estas preguntas, nos damos cuenta de que hemos perdido la motivación original, la motivación buena, que la estamos perdiendo, que se nos está diluyendo la motivación. Entonces necesitamos buscar tiempo con el Señor para hablar de estas cosas, para que el Señor refresque nuestras motivaciones. Entonces, mis hermanos, con esto termino mi presentación de hoy para ustedes y quisiera entonces abrir un tiempo para preguntas, para comentarios, para aportes de ustedes. Una pregunta que quiero hacer. Adelante. ¿Será que estas son las únicas, como las 7, como las que ustedes mencionan, son las únicas síndromes del pastor o habrán otros más? Lamentablemente hay más. Lo que pasa es que no teníamos más tiempo esta noche, entonces escogí estos para presentarles a ustedes. Sí, porque yo creo que hay algunas otras más que síndromes que están afectando pues la vida ministerial. Hay Y más. bueno, Sí. yo lo quiero felicitar por este tema que es muy importante, porque tal vez algunos que los que estamos aquí presentes estaremos pasando por alguno de esos síndromes que usted acaba de mencionar, esos 7. Y esto nos llama la atención, pues, de que como estamos en el ministerio, pues, tomar en cuenta, pues ya algunos que tenemos años en el ministerio, ¿verdad? Y algunos que están comenzando, puedan tomar esto, ¿verdad? Como tomar en cuenta, pues, esto para que no hayan estas situaciones de síndrome en nuestras vidas, sino que podamos superar, porque te está dando los 8 consejos que son necesarios para superar estos síndromes y no llegar, pues, a tal caso de sentirnos las personas como usted lo ha proyectado en la exposición de hoy. Muchas gracias, pastorato. Que el Señor le... Mi hermano Altino, usted acaba de felicitarme por esta presentación, esta charla. Yo he padecido del síndrome del impostor también. Ese es mi otro síndrome. He padecido del síndrome del impostor y esto es algo con lo que el Señor ha venido trabajando conmigo en los últimos años y es uno de los síndromes más comunes. Probablemente ustedes, algunos de ustedes habrán sentido esto también, el síndrome del impostor. Una de las más sencillas de trabajar con el síndrome del impostor es que cuando el hermano Altino me felicitó por la presentación que les acabo de hacer, yo dije, gracias, gloria a Dios. En vez de hacerme en explicación, esa debe ser nuestra actitud, porque demostramos que tenemos carácter, ¿verdad? El carácter de Cristo.
Si alguien te felicita por el excelente sermón del domingo por la mañana, gracias, mi hermana. Me alegra que el Señor le haya bendecido. Gloria a Dios. Y listo. Hermana Jania, veo su mano levantada. Buenas noches, Arthur, y a todos en la sala. Usted en la introducción dijo algo que me hizo falta como que cerrara. Lo tengo aquí anotado, porque eso me llevó también a tener una duda o más bien una observación. Usted al principio en su introducción dijo que muchos pastores no se metían en estos síndromes por voluntad, dijo usted, sino que se metían por otras cosas, pero me quedé esperando cuáles eran esas otras cosas. O sea, ¿por qué los pastores se meten en esos síndromes? Esa es mi primera, no sé si me dice eso y después... Y porque si no se me olvida. Ok. Lo que afirmé es que nadie prácticamente se va a meter dentro de uno de estos síndromes de forma voluntaria, porque no es algo deseable. Lo que pasa es que entramos a estos síndromes por contagio. En la gran mayoría de los casos es por contagio. Puede ser que estuvimos expuestos a un modelo negativo de liderazgo y entonces adquirimos estas cosas. Puede ser, como decía el pastor Poncho, puede ser que venimos del mundo secular y lo arrastramos desde el mundo secular. Puede ser también que poco a poco, no por contagio, sino que poco a poco lo vayamos desarrollando sin darnos cuenta. No me acuerdo quién fue que usó la frase clásica de sin querer queriendo. Poco a poco nos vamos dando la forma del síndrome sin darnos cuenta, y es un proceso que los que están alrededor nuestro tampoco se dan cuenta fácilmente. Esas son las tres formas principales en que desarrollamos estos síntomas. Usted tenía otra. Perdón, eso me lleva a la otra duda que me ha estado rondando toda la conferencia, que también lo felicito. Excelente tema, excelente exposición. Ha sido bendición para mi vida, que trabajo mucho con pastores y con pastoras también, esposas de pastores. Y lo que me ha venido rondando en mi vida es que precisamente todos nosotros tenemos un bagaje infantil, ¿verdad? Tenemos una situación desde el vientre de nuestra madre que venimos arrastrando tal vez durante toda la vida y no nos hemos tomado el tiempo de hacer un alto primero en nuestro camino y sanar esas cosas en el área de la salud mental. Yo creo que la Biblia tiene mucha base para hablar sobre la salud mental. Yo pienso que lo primero es que Dios nos salve, ¿verdad? Aceptar a Jesús en nuestro corazón, pero a veces también traemos una serie de traumas y de situaciones en nuestra vida que tal vez es la que nos llevan a que tengamos esos síndromes. Yo hace poco terminé una serie de sermones sobre el estrés y todos basados en la palabra, porque yo veía que la iglesia estaba estresada, más en esta época de diciembre, ¿verdad? Que la gente vive como un estrés, por las fiestas navideñas y todo el asunto. Pero también, siento a veces que hay muchas personas enfermas mentalmente en las iglesias, no espiritualmente, porque ya han recibido a Cristo y todo, pero mentalmente por ese bagaje de cosas que tal vez arrastran durante su vida y no sanan. Entonces, más bien no sé, estoy pensando, yo misma he recibido secciones de coaching con ustedes, ¿verdad? Que me han ayudado mucho, pero también he pensado, si pudiese, ¿verdad? Pastor Server, de ahí le tiro la bola, ¿verdad?
También como dar algunas sesiones ya en el área de la salud mental, porque hay pastores, yo conozco pastores y yo misma he tenido que sanar muchas cosas, que vienen con un bagaje de situaciones difíciles y tal vez eso es lo que los hace, digamos, caer en estos síndromes que son también muy insanos para la iglesia, que son muy perjudiciales para los cristianos. Ese es mi... Gracias, gracias. Yo creo que usted tiene razón. Necesitamos ser personas espiritualmente sanas, pero también emocionalmente sanas. Traemos equipaje que hemos ido adquiriendo durante la vida y en algún momento necesitamos dejar esas maletas botadas para caminar ligeritos. Ese sería tema de otro café, pero sí, estoy de acuerdo con usted. Muchísimas gracias. Mi hermano José Ángel, también parte del equipo de Pastor Serve. Adelante. ¿Qué se me hizo, José Ángel? Aquí estás. Adelante. No se escucha. No te podemos escuchar. Tal vez habría que revisar tu audio. En lo que José Ángel revisa su conexión. ¿Alguien más? Marcela, adelante. Ya regresamos a José Ángel. Gracias, Artur. Y en un cambio de pastor, en una iglesia que ha cambiado de pastor, si la comunidad, la iglesia, los hermanos están acostumbrados a un tipo de liderazgo y llega otro tipo de liderazgo, se puede dar ese contagio, como tú dices, que tienes que asumir un cierto tipo de liderazgo porque si no las cosas no funcionan en la iglesia. Sí. ¿Se puede dar eso? ¿Se da? Se da. ¿O tienes que trabajar mucho para que la congregación cambie, entienda tu liderazgo y... ¿no? Ambas afirmaciones que has hecho son ciertas. Sí, se da. Y sí, hay que trabajar duro en muchos casos para que la congregación se amolde al nuevo estilo de liderazgo. Hay un concepto que voy a traer aquí, que es el concepto de zona de confort. Yo creo que casi todo el mundo habrá escuchado hablar de eso. Una zona de confort es un espacio en el que me siento seguro. La zona de confort no necesariamente es un lugar positivo, solo es un lugar conocido y eso lo hace seguro. Ya sé lo que va a suceder, ya sé cuáles son las reglas del juego. Eso es una zona de confort. Entonces, donde tenemos un líder tirano, ya sabemos que es un tirano. Ya sabemos que si bostezo en el culto, me va a dar un par de golpes a la salida. Entonces, ya sé cómo es. Esa es una zona de confort. ¿Qué pasa? Que si estamos acostumbrados a un liderazgo tiránico, esperamos que el próximo se amolde a la zona de confort, no que nos cambie las reglas del juego. Entonces, sí sucede. Cuando un líder entra a una organización, un pastor o lo que sea, entra a una organización en esa posición de liderazgo, tendrá que empezar a hacer ajustes suaves poco a poco para ir acostumbrando a las personas que lidera a su propio estilo de liderazgo. Eso es un proceso, es gradual, es un tira y encoge, donde probablemente el líder va a asumir unas cosas de acuerdo al grupo y el grupo tendrá que asumir otras de acuerdo al líder. Ese proceso de acople usualmente es gradual y usualmente no es fácil. Muchas gracias. Con gusto. José Ángel, ¿tu audio estará funcionando? A ver, ¿se escucha? Sí. Ahora sí. Ok. Decirle gracias, Artur. La verdad es que es un tema muy vigente. Yo creo, y lo dejo ahí, tal vez para los que han escuchado de todo, esto merece una segunda parte, porque el tema es muy grande. El tema es bastante grande, amplio. Me parece que ayuda muchísimo, muchísimo a los que tenemos algún liderazgo en alguna congregación, pastores, etcétera, etcétera. Y también decirte que habría que analizar también el tipo de liderazgo con el tipo de personalidad que tenemos.
podría ser que eso esté totalmente ligado a la personalidad de cada uno. Sí. Entonces, eso es lo que quería aportar. Gracias, José Ángel. Ni siquiera quise meterme en ese tema porque es grandísimo, pero sí, hay una correlación entre el tipo de personalidad y el tipo de liderazgo y el tipo de síndromes a los que podríamos ser vulnerables. Sí, pero ni siquiera me quise meter en eso porque necesitaríamos no una repetición, no una más de estas, sino como 3. Es un tema súper denso, pero sí, hay una relación, claro. Gracias, José Ángel. Luis Rivero, veo la mano levantada. Adelante. Ok, pastor, muy buena la clase. Tengo una duda. ¿Estos síndromes están relacionados con un nombre específico? Ok. ¿Hay alguna relación con estas personalidades que existieron en ese tiempo, aquello que existió en ese tiempo, relacionado con algo espiritual en este tiempo, aparte de conducta, aparte porque son nombres específicos y características de personas específicas, y nosotros tenemos en la Biblia, en Apocalipsis, cosas como los Nicolaitas, no los soportas, Jezabel, todo eso. No quiero espiritualizar los síndromes, pero sí quiero a ver si usted me puede encajar la pregunta para la respuesta. Gracias. Respuesta, no. Respuesta un poquito más larga. Mi hermano, estos nombres han sido escogidos únicamente porque son características representativas. Esos personajes del pasado, algunos inclusive mitológicos, representan, son afines, digamos, al perfil de estos síndromes. El nombre de estos síndromes no tiene nada de espiritual. Se usan también en el mundo secular. Ustedes, si investigan un poquito, podrían encontrar literatura sobre estos síndromes y sus características en los líderes de, no sé, de las empresas o lo que sea. Estos nombres de síndromes pertenecen al ámbito del estudio del liderazgo. Entonces no hay una raigambre espiritual en esto. Se nos pasan 15 minutos de la hora en la que debimos haber terminado. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta más o algún comentario, tal vez podemos escuchar uno más y si no, los dejo descansar. Una pregunta, y estos síndromes son más que todo como salud emocional. Pienso yo que es una salud emocional. No sé si será así. Tienen que ver con la salud, con la salud emocional de las personas, sí. Como les decía, el nombre de estos síndromes y sus características vienen de los estudiosos del liderazgo. Pero sí, tiene que ver con la salud y la madurez espiritual, emocional de las personas. Sí. Arturo, ¿esto aplica por igual a hombres y a mujeres o es más marcado en hombres? Aplica por igual a hombres y mujeres. Aplica por igual. No conozco ninguna literatura ni tengo ninguna experiencia personal en la que yo pueda decir que más o menos. Creo que aplica a cualquier ser humano en una posición de liderazgo que conlleva entonces responsabilidades, poder, autoridad particulares. Sí. Gracias. Con gusto. Damas y caballeros, estos son los temas que queríamos compartir